buenas tardes, muy buenos días a todos, según desde nos estéis conectando ahora mismo. Tenéis ya en imagen a Pedro Madera de Mapei. Yo soy Albert Marull de Cigurat, llevo lo que es la parte de relaciones institucionales de Cigurat. Y como ya veía y ya conocéis, tenemos programado para esta tarde una presentación que nos harán sobre toda la parte de rehabilitación de estructuras, en la que ellos son expertos en productos, en experiencia desde hace muchos años, marcando la pauta en este terreno. Vamos a dejar nada, los 3, 4 primeros minutos de cortesía para la gente que ande con un poco de retraso, y iniciaremos enseguida la presentación. Aprovecho para comentar, tenéis en imagen con un código QR para todos los que quieran solicitar información. En principio este QR les va a llevar al máster que está más contextualizado con la presentación de esta tarde, que bueno, está vinculada al tema de estructuras. Y lo dicho, tendremos una breve introducción y enseguida pasaremos a la presentación de Mapei, pues, de la mano de Pedro Madera. Pues nada, 2 minutos de cortesía para los que van con retraso y arrancamos. Bueno, amigos, hemos dejado esos 5 primeros minutos de margen sobre la hora prevista, y hay un buen número de participantes que se han conectado, y vamos a dar inicio a esta jornada. Como comentaba hace unos minutos, nada, voy a hacer una muy breve introducción y enseguida damos paso a Pedro Madera de Mapei para que nos pueda hacer su presentación. Tenéis en imagen un código QR que os lleva a las solicitudes de información del máster en edificación, que es el que creemos que más enlaza, que más tiene relación con la presentación de esta tarde.
Bueno, la próxima edición de esta formación, de este programa máster, la tenemos prevista para el 30 de octubre de 2023. Es un programa máster de un año. Y aquí os he querido, bueno, dar simplemente es por no retrasar mucho la presentación de Pedro, que tengáis una imagen de lo que es el contenido académico de este programa. Hay un bloque que llamamos de bienvenida, que es previo al inicio del máster, que lo que buscamos es que los futuros alumnos o los ya alumnos, digamos, puedan nivelar conceptos y prepararse de cara al inicio del programa. El primer bloque está más enfocado a lo que son bases de proyecto, conceptos generales, modelos de cálculo, temas como la sostenibilidad y la circularidad que vamos ya introduciendo en todos nuestros programas, ya sea de la temática que sean. Y a partir de ahí sí que ya este máster, que es de carácter generalista para las estructuras, se va avanzando por ritmo de bloques. El primer bloque, el bloque número 2, está destinado a estructuras de hormigón. Después pasamos al bloque 3, destinado a las estructuras metálicas. Hemos introducido recientemente un bloque dedicado a las estructuras de madera, porque es un tema cada día más presente, cada día tomando, pues la verdad, eh, más iniciativa en cuanto a soluciones estructurales, de diseño, en altura, en fin, cada día más presente. Y desde luego, si hablamos de sostenibilidad, pues es una solución que hay que tener muy en cuenta. Y también este máster, que como os decía es de carácter global, se redondea con un bloque dedicado a las cimentaciones. Eh, todo esto después se puede trabajar con diferentes opciones de proyecto final de máster, que los alumnos pueden ir eligiendo a lo largo del año que dura el máster, y ya lo van desarrollando. La ventaja es que pueden elegir, hay diferentes opciones, pues lo que esté más cercano a su interés. Y yo creo que, como os decía, ya no os entretengo más. No sé si tenemos a Pedro, veo que sí, que ya está activando su micro. Y vamos a darle paso. Aquí tenéis puesto su foto un poco más grande porque él es el protagonista de la jornada. Es especialista de producto en toda la parte, digamos, de refuerzo, de reparación y anclaje. Podéis, bueno, ahí tenéis su correo por si hay algún tema concreto que le queráis consultar. Y bueno, yo soy Albert Maroll, como os decía hace unos minutos, responsable de las relaciones institucionales de Cigurat. Y bueno, eso es todo. Dejo de compartir mi pantalla para que pueda tomar Pedro las riendas de la presentación. Bueno, pues muchas gracias, Albert. De nada. Vamos a ver. Por Vamos a cierto, empezar. perdona, Sí, Pedro, cualquier pregunta que queráis ir dejando al final, dejaremos un turno, unos minutos para responderlas, pero bueno, en el chat podéis ir dejando todas las preguntas que se os vayan ocurriendo, que queráis plantear. Adelante, Pedro. pues nada. Buenas tardes a todos. Nada, comenzar un poco el objetivo un poco de la jornada, de esta jornada de esta tarde, pues es presentaros un programa de un software que iremos viendo. No pretende enseñar a calcular la estructura, sino más bien a lo que sería la utilización de este software. Entonces, cualquier pregunta que queráis hacer, pues la podéis hacer en el chat, y más o menos lo que será el programa lo tengo distribuido en dos bloques. Un primer bloque que es la introducción a los sistemas de refuerzo y los refuerzos estructurales de hormigón. Ahí haremos un pequeño paréntesis, 5 minutos, para si hay alguna pregunta, contestarla sobre la marcha, y luego ya terminaremos con el bloque de obra de fábrica y forjados de vigas, en este caso de madera y metálicas. Y luego, pues al final de este bloque, que será de 25 minutos, pues también podemos hacer preguntas, finalizaremos la presentación y comentar temas que necesitéis. Sin más,
Pues bueno, pues los sistemas de refuerzo de estructuras, como bien decía, tenemos, Mapei sacó ya en el año 20, lanzó un manual de refuerzo de estructuras. El manual de refuerzo lo podéis descargar directamente de la página web, pinchando en él, en este link, pues nos abre el manual de refuerzo. Y bueno, pues el manual de refuerzo estructural se descarga y es interesante porque aquí están pues todos los sistemas que tenemos, los ensayos que se han realizado sobre ellos, y luego lo más interesante son unas fichas de sistemas. Esta sería un poco las tecnologías en el índice, tecnologías, que es lo que vamos a ver ahora. Es un poco qué es eso de los sistemas de fibra de carbono, FRP, los sistemas FRG con morteros y mallas, y los sistemas un poco más novedosos que son los morteros cementosos fibra reforzados, los HPC. Esa es la primera parte del manual, y luego en la segunda parte del manual lo que aparece son las fichas. Son unas fichas de refuerzo de cada uno de los, digamos, de los apartados, en el que habla pues, de cómo reforzar un pilar, cómo reforzar una viga, qué sistemas hay, aparecen unas infografías, unos textos asociados a unas fotografías, y luego también hay un WWG asociado que se puede descargar y insertarlo en el proyecto directamente. Sin más, bueno, saber conocer ese manual y empezar a ojearlo y ver los sistemas. Sin más, seguimos la presentación. Dentro del refuerzo de estructuras de hormigón, todos estos refuerzos hacen referencia a la normativa 1504, que ya se integró en el nuevo código estructural. Dentro de esa normativa 1504, que está compuesta de 10 documentos, en el número 9, que es el documento de los proyectistas, pues aparecen un poco los principios y métodos, y los principios que son los objetivos que queremos conseguir con una estructura y los métodos para lograr ese objetivo. Dentro de ese apartado de la 1504, pues aparece el refuerzo estructural y hay varias formas de conseguirlo, varios métodos. Uno de ellos es el reemplazo o adición de barras de embebidas dentro de la estructura. Pues ese típico que se hace cuando tenemos una estructura que ha sufrido corrosión, se elimina el hormigón en mal estado, se limpian las barras que hay y se pasivan, y si hace falta añadir alguna armadura para mejorar las prestaciones de la sección, pues es en el momento en el que se añade antes de los morteros de reparación. Luego hay otro que es la adición de armaduras ancladas en taladros, que sería las típicos anclajes de armaduras con cartuchos de resina. Luego ya en este apartado ya también habla de los refuerzos con fibra de carbono, que sería la adhesión de chapas de refuerzo en forma de pues, pretina metálica o fibra de carbono. Luego también habla de adición de mortero u hormigón como método número 4, en el que hablaría de los sistemas de refuerzo con morteros, en este caso armados con fibras metálicas estructurales, que es la familia HPC. Y por último, pues también habla de la inyección de fisuras, relleno, que serían los sistemas pues, de inyección de resinas epoxis para devolver el monolitismo de la estructura. Dentro de los sistemas de refuerzo con fibra de carbono, pues lo que nos encontramos es básicamente dos sistemas. Uno son los laminados y otros son los tejidos. Nosotros tenemos certificados ambos sistemas bajo un documento de unidad técnica elaborado por el Instituto Eduardo Torroja de la Construcción. Este documento, pues lo que viene son los sistemas que hay, los productos. Se ha hecho los ensayos tanto sobre lo que sería el laminado y el tejido solo, y una vez que están impregnados en resina. Y luego también lo que se hace son una serie de ensayos sobre elementos concretos, vigas, pilares, tanto a flexión como a cortante y a confinamiento, para comprobar que los sistemas que se están utilizando pues, cumplen con los requisitos que se precisan. En el tema de laminados, pues en los laminados aquí se cabe distinguirlo un poco por espesores. Se pueden fabricar en espesores de 1,2 y 1,4 milímetros, diferentes anchos, un poco para adaptarse, como si fueran los corrugados, el corrugado de 8, de 10, de 12, pues las anchuras de los laminados también van siguiendo un poco pues 50, 80, 100, 120, 150, y luego el módulo elástico, también para intentar adecuarse lo máximo posible a ese refuerzo estructural. Los típicos refuerzos que se hacen con estos sistemas pues son los refuerzos a flexión de viguetas,
pues en el que se colocan estos materiales con una serie de adhesivos y se llevan sobre el soporte y quedan adheridos. Casos típicos, pues refuerzo de vigas, refuerzo de viguetas, refuerzo de forjados reticulares. Al final no deja de ser pues, una especie de armadura que va adherida a la superficie de la pieza que queremos reforzar. Otro de los sistemas que hay en el refuerzo con materiales compuestos son los tejidos. Los tejidos es fibra de carbono 100%, en el que a través de una serie de resinas, pues lo que se consigue es crear el laminado in situ. Entonces, en este caso, lo mismo. Se juega con gramajes, diferentes gramajes, que son espesores de fibra, los anchos, diferentes anchos, para conseguir un poco adecuarse al elemento que vamos a reforzar, y luego el módulo de elasticidad. En este caso es 240, pero también hay pues, de mayor módulo, 390, para poder un poco pues, jugar con el producto y poder adecuarse justamente al refuerzo que necesitamos. Así como los refuerzos con laminados solo se hacen a flexión, el tejido es un poco más versátil y te permite pues, refuerzos de vigas, a cortante, a flexión y el refuerzo de pilares por confinamiento. Aquí algunos ejemplos de actuaciones, pues un refuerzo acortante de vigas y refuerzo de nudos, pues para darle mayor ductilidad a ese nudo, y refuerzo a confinamiento de pilares. Como sistema novedoso, pues serían los sistemas de morteros cementosos reforzados con fibras estructurales. Todo lo que nos permite es el refuerzo tanto de pilares como de muros, vigas y forjados. Así como los sistemas de fibra de carbono están certificados con un DIP del Instituto Torroja, en el caso de los morteros reforzados con fibras estructurales, pues se ha hecho la certificación en base a unos DAO, documentos de adecuación al uso, que los elabora el ITEC, el Instituto Tecnológico de la Edificación de Cataluña. Entonces se han hecho dos, el primero, el 117, hace referencia a Planito HPC, que es para el refuerzo de pilares y de muros, y el 118, que es para el refuerzo de forjados. Esta sería una de las fichas, por ejemplo, que aparece en el manual que he hablado al principio. Pues veis que hay una primera parte que es una infografía en el que viene pues, una imagen de lo que sería el sistema, el pilar, el mortero, los acabados, las conexiones. Luego una parte que sería el procedimiento de intervención, en el que viene un texto asociado a unas fotografías para ver el sistema paso a paso. Y por último, a la derecha, es un dibujo CAD, un DWG, que se puede descargar, llevarlo al proyecto, añadirlo, y bueno, pues son genéricos. Ya dentro del proyecto pues tendremos que hacer las modificaciones pertinentes para que justamente se adapte a nuestro proyecto. Otro de los sistemas de HPC pues sería el refuerzo de forjados. ¿Qué ventaja tiene pues, frente a los tradicionales? Pues que son sistemas que no requieren ningún tipo de conexión, no necesitan mallazo ni armaduras y se trabajan en espesores muy pequeñitos, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, 3, máximo 4. Entonces la ventaja que tienen que son sistemas totalmente adheridos, sin necesidad de conectarse, con una buena preparación del soporte, pues permiten el recrecido de estos forjados para conseguir una acción, pues también digamos que conjunta de la sección con el mortero que estamos haciendo de recreo. Aquí veis un poco, estas serían algunas fotografías de aplicación, son morteros fluidos que se extienden, se controla el espesor y consigues reforzar el forjado por la parte superior. Eso sería, hemos hablado de refuerzos de hormigón, ahora entraríamos en lo que serían los refuerzos de obra de fábrica. Para ello, los sistemas básicos son dos. El primero de ellos es un sistema que está compuesto por morteros y mallas y conectores en espesores aproximadamente entre 3 y 5 centímetros. Se colocan los conectores, se da una primera capa de mortero, se introduce la malla, cogida los conectores y se finaliza el sistema con otra capa de mortero. Con esto conseguimos pues, un muro de obra de fábrica armada. ¿Cuál es digamos, el siguiente sistema? Pues es un sistema que lo que ha buscado es intentar ir al menor espesor posible. Entonces, en este caso, se han sustituido las mallas por mallas mucho más finas, en diferentes materiales, ya sea fibra de vidrio, fibra de basalto
o fibra de carbono y con unos morteros bicomponentes de alta adherencia para evitar tener que usar conectadores, salvo en puntos en los que sea necesario hacer una transmisión de esfuerzos. Se ha conseguido entonces reducir el espesor de esos 3 a 5 milímetros a 1 a 1,5 centímetros y la colocación pues, es similar. Se da una primera capa de mortero, se impregna la malla, se coloca y se acaba recubriendo otra vez con mortero, haciendo un sistema sándwich para conseguir el refuerzo, en este caso, de ese muro. Pero bueno, también es muy habitual utilizarlo en refuerzo de bóvedas, de cúpulas, etcétera, para conseguir, digamos, que esa cerámica que no aguanta tracciones, pues a través de estas mallas, estos morteros armados con mallas, pues consigan aguantar esas tracciones y hacer que funcione la estructura mucho mejor. Y por último, ya para terminar, pues sería el refuerzo de forjados de madera y viguetas metálicas. Para ellos, pues dentro de digamos, los sistemas que podemos utilizar, sería la adherencia de materiales compuestos a la viga, ya sea a través de láminas pegadas o barras metidas en rozas, o los sistemas que también estamos utilizando son el refuerzo de forjados con capas mixtas de mortero HPC. Entonces, con esto conseguimos una acción mixta en el que la viga de madera funciona a tracción y la capa de mortero fibro reforzado pues funciona a compresión. En este caso, así como en el caso de hormigones no hay que conectar, aquí sí que hay que conectar porque hay que intentar buscar pues, eso, el elemento resistente que es la viga de madera y conectarlo con esa capa de compresión que le estamos ejecutando. Aquí se ve colocando los conectores, en este caso son unos conectores que van autorroscados y luego una vez que están colocados, simplemente con un martillo se doblan, son bastante flexibles, se dejan a la ras de lo que sería la superficie y ya se pasa el mortero por encima y queda haciendo la acción mixta viga de madera con la capa de compresión. Al igual que con las vigas de madera, pues también se puede hacer con las viguetas metálicas. En este caso se colocan conectores soldados a cada una de las viguetas y se pasa esta capa de mortero por encima, consiguiendo también la acción mixta. Todos estos sistemas que hemos visto pues, se pueden calcular con el software. Sin más, vamos a empezar con el software. El software es un de cálculo de refuerzo, se llama Mapping Structural Design. Es un software libre, es único en el mercado, permite el cálculo de multitud de refuerzos, tanto de elementos de hormigón como son las vigas, viguetas, pilares forjados, nudos, como obra de fábrica, vigas de madera, metálicas y elementos secundarios. Veremos cómo funciona el software, cómo se maneja, qué hay que introducir, qué es lo que no va a calcular. Es un software de secciones. El manejo es muy sencillo. Cualquiera que hayáis utilizado un programa de secciones, pues lo que nos va a ir pidiendo una serie de datos que le iremos introduciendo y que luego nos calculará con esos datos pues la resistencia que tiene el elemento inicial y la resistencia que consigues con el refuerzo que le hayamos introducido. Una vez terminado lo que es el cálculo, pues lo que nos permitirá es descargar un informe en Word muy detallado. Es un informe en el que nos indica los datos que le hemos introducido y luego lo que serían todas las ecuaciones que utiliza para calcular el refuerzo. Entonces es bastante didáctico porque el propio software te enseña pues, cómo está calculando por dentro. Es bastante transparente. Este es un software que se empezó a trabajar en él hace 5 años aproximadamente. Es un software que reúne todos, digamos, todos los programas que teníamos, que utilizábamos, pequeños programitas para diferentes casos. Pues lo que he hecho es agruparlos todos y crear una herramienta online. La idea de este software es que fuera online, que no hubiera que descargar ningún programa, que tuviéramos que entrar en la web, bajarnos el programa, utilizarnos en nuestro ordenador, que el programa se quedaba obsoleto o digamos que había una nueva modificación y había que bajarla. Entonces, trabaja en la nube, trabaja bajo una web, no es necesario descargar nada, podemos disponer en cualquier lugar del software, simplemente con tener acceso a, Internet, pues podremos entrar en la página. Es una página que cuando nos hayamos registrado, pues crearán un espacio virtual para nuestro, en el que con nuestro usuario y contraseña
pues tendremos todos los proyectos guardados y podremos acceder a él pues desde un ordenador personal, podemos acceder a una tableta, un móvil, o sea que se puede acceder desde cualquier sitio o incluso desde pues, el ordenador de un compañero o cualquier sitio se puede hacer. Y lo más importante, ¿cómo obtenerlo? Bueno, pues para obtener este software es sencillo. Primero hay que registrarse en la página web. En este caso, pues si estás en España, desde la página web española. Si estás en otro país, pues lo puedes hacer desde la página web del país. Yo voy a enseñarlo cómo se hace desde la página de web de España. Cuando entremos en mapei.com/es, pues accederemos a la página web y dentro de la página, arriba a la derecha, hay una ventanita que pone Mi Mapei. Si pinchamos en ella, pues nos pedirá pues, que nos registremos si no estamos registrados, y si estamos ya registrados, pues simplemente tendremos que meter nuestras credenciales, que nos hará pues, que ya estemos dentro. ¿Cómo se registra uno? Pues bueno, hay que elegir un correo electrónico, que es donde nos mandarán un aviso para decir que para comprobar el registro. Elegiremos una contraseña que nos hará que podamos utilizar, entrar dentro de esta página, y luego pues nos va a pedir una serie de, pues, el nombre, el apellido. Hay una serie de datos que son imprescindibles y otros que son opcionales. Empresa, cargo en la empresa, bueno, esto es opcional, pero bueno, luego rellenar más o menos los datos que está pidiendo. Una vez que nos hayamos registrado, nos mandará un mail a nuestro correo electrónico, le diremos que ok, que está bien y podremos entrar. Una vez que entremos, pues este es mi usuario. En él pues aparece mi área, el área Mi Mapei, y ahí podremos, pues si queremos recibir las revistas, si queremos recibir un boletín de noticias, o si no queremos nada, pues no daremos. Una vez que ya estamos registrados, pues lo siguiente sería entrar al software. Para ello, pues aparece ahí una pestaña que es Herramientas y Descargas. Si pinchamos en ella, se abre y veremos que hay dentro de esa pestaña pues el software de cálculo. Si pinchamos en software de cálculo, nos va a traer a esta página, en el que aparece aquí Mapei Structural Design. Daremos, ir a la herramienta y entonces nos mandará directamente a la página. La página, cuando se abra, pues primero aparecerá un disclaimer, pues diciendo un poco qué hace el programa, quién lo ha elaborado, que pertenece a Mapei, y bueno, pues que es un programa de cálculo de secciones y que, bueno, pues el que lo tiene que utilizar pues debe ser alguien que sepa de calcular estructuras. Entonces, pues se cierra y ya tenemos aquí la interfaz del software. Tenemos aquí, si veis, pues ya crear nuevo proyecto, seleccionaremos el tipo de elemento que vamos a calcular, si es hormigón, si es obra de fábrica o si es madera, y dentro de ello, pues ahora iremos viendo algún ejemplo de cálculo de cómo podemos ir utilizando el software. Dentro del software, pues vamos a ver primero un refuerzo de forjados, luego veremos un refuerzo de vigas y luego, por último, un refuerzo de pilares. Dentro del forjado de viguetas, pues vamos a ver un refuerzo de viguetas a flexión y lo vamos a hacer con el producto Planito PHPC. Entonces, este sería los datos, digamos, que hemos sacado de un forjado. Es importante, aparece aquí un factor de confianza que nos lo va a pedir el programa. El factor de confianza, pues en todas las normativas, pues lo que te viene a decir es que tengas del elemento que vas a reforzar, que tengas la mayor cantidad de datos posible. Ya sea datos porque encontramos el proyecto antiguo, porque hemos hecho catas, porque vamos a hacer extracciones de testigos, vamos a hacer esclerómetro, ultrasonidos. Digamos que vamos a saber exactamente cómo es nuestro elemento. El factor de confianza, pues si tienes una gran cantidad de información será 1, si tienes poca o ninguna, pues será 1,35. Pasa también entre 1, 1,2, 1,35. El tener poca información significa, pues por lo menos, haber hecho alguna cata y haber hecho alguna extracción de testigo para saber el tipo de hormigón, el tipo de acero, pero no siempre tienes que tener la mayor cantidad de datos posible. Entonces aquí, bueno, aparece, este es un forjado
de vigueta bovedilla bastante tradicional, de 22+4, una altura de 26 centímetros en total, un ancho de nervio de 12, 4 centímetros de capa de compresión y viguetas cada 7 centímetros, cada 70 centímetros. Armaduras 2 de rondo del 10, separados, o sea, con un recubrimiento de 25 milímetros, y los materiales que hemos encontrado, pues un hormigón de resistencia media 20, un acero de resistencia a la tracción media de 500 y tenemos bastante datos, entonces elegimos factor de confianza. Pinchamos aquí y abrimos el programa. Aquí sale el disclaimer. Bueno, pues el disclaimer está en varios idiomas, está en italiano, en español, en inglés. Lo aceptamos, cerramos. Y aquí sería, pues, ¿dónde calcularíamos? Entraríamos en hormigón, le diríamos que quiero calcular un forjado. La normativa, voy a decirle que es la normativa, esto es Eurocódigo 2, y el tipo de forjado. Quiero hacer un forjado de viguetas en T. Me lo echo hacia un lado y voy a introducir los datos, ¿no?, que tenemos aquí. Voy a subir un poquito para que se vea bien. Nos pide la altura total del forjado, son 260. Nos pide el ancho, aquí iréis viendo que nos va dibujando la sección a la mano derecha. Ancho del alma, le decimos que son 120. Altura del ala superior 40 y 700 es el intereje entre viguetas. Nos ha dibujado la sección en T. Es importante pues mirar más o menos que la sección está bien. Si nos hubiéramos, pues en vez de haber metido un ancho de 12, 120 milímetros, le hubiéramos metido 1200 porque nos hemos equivocado, nos quedaría una sección rara y lo cambiaríamos. Ahí lo tenéis. Factor de confianza, como he dicho, 1. Coeficiente de homogenización sale por defecto 15. No afecta mucho. Meteríamos esos 20 megapascales, 500 del acero, momento solicitante inicial, vamos a poner 5, porque tenga en cuenta una predeformación. Armadura superior no tiene ningún tipo de armadura, lo dejamos todo a 0. Y de la armadura inferior, pues dice que tiene un requerimiento de 25, que tiene 2 barras del diámetro 10. Y ya calculamos. Calculamos y lo que nos dice que esa sección pues es capaz de aguantar un momento último resistente de 18,23 kN y que la resistencia cortante es 14,53. Si el elemento, pues digamos que los esfuerzos son mayores que este valor, pues tendremos que reforzarlo. Entonces entraremos en sección reforzada, le vamos a decir que no lo haga con HPC, nos va a pedir el tipo de material. Entonces, si damos al desplegable, nos aparecen los diferentes materiales. Cuando son forjados, vamos a HPC Flor. Aquí nos da los datos. Es un mortero que aguanta de resistencia característica compresión 80, de resistencia a tracción mantenida 3,11, módulo de elasticidad y el coeficiente de seguridad que va a utilizar, 1,5. Y nos pide qué espesor. Bueno, vamos a empezar con 30. Nos dice también si le queremos meter armadura adicional. No le vamos a meter ninguna porque es un poco la gracia del sistema, que no vaya con ninguna armadura, y damos a calcular. Y es así tan rápido como teníamos una sección que aguantaba, resistía 18 y metiendo 3 centímetros llegamos a 21. Un aumento de un 16% en centro de vano y lo más interesante, que si no tiene ningún tipo de armadura y es un forjado continuo, hemos conseguido, sin necesidad de armaduras, llegar a resistir un momento en negativo de 11,58. Supone un 1700 porque parte de prácticamente 0. Sería la tracción del hormigón. El cortante, como decíamos, pasa de 14,53 a 15,30. Y luego lo importante, lo que calcula también es el rasante entre hormigones. A nivel justamente de la conexión, en la capa superficial, pues se va a producir una tensión rasante solicitante de 0,48 y este sistema es capaz de aguantar 2,27. Por lo tanto, se verifica y sabemos que va a funcionar. Si este valor de 0,48 fuera más de 2,27, pues tendríamos que pensar en hacer algún tipo de dispositivo de anclaje superficial
para llegar a contrarrestar, digamos, esa tensión que nos va a generar pues, intentar despegarse. Normalmente en todas las secciones que trabajamos de edificación, pues este valor no suele estar por encima de 1. Aquí, en este caso, pues bueno, funciona. Y nos permite descargar el informe. Nos descarga el informe, abrimos el informe. Editamos la edición. Y aquí lo que nos da el informe, pues lo voy a poner un poquito más grande. Aquí estaría. Y bueno, pues lo que sale la infografía del refuerzo tipo que vamos a hacer. Una serie de datos por si queremos utilizar el informe directamente. Lo normal es que cojamos y no lo llevamos al informe nuestro y escribamos, está en Word, o sea que todo se puede copiar, pegar, introducir. Las normativas que he utilizado, básicamente Eurocódigo 2 y la normativa, la guía de diseño de hormigones con fibras italiana, pero bueno, que también está los mismos criterios que Eurocódigo 2. También he utilizado código modelo. Y aquí datos que hemos introducido aparecen en azul. Materiales existentes, todo lo que hemos introducido, con lo que va a trabajar. Evaluación de la sección inicial, 18,23. Propiedades mecánicas del refuerzo que vamos a meterle, HPC Floor. Cuánto le vamos a meter de espesor. Y aquí, bueno, aquí lo que hace son todas las ecuaciones que va a utilizar. Va a utilizar estas ecuaciones. Va a sacar la fibra neutra y va a sacar el momento que es capaz de aguantar con ese tanto positivo como el momento que veremos aquí, el momento negativo. Son las ecuaciones que está utilizando. Entonces siempre se puede coger a mano, calcularlo y verificar. Cortante lo mismo, utiliza esta ecuación, saca el cortante que es capaz de resistir con ese refuerzo y te calcula el rasante. Calcula el rasante, cortante partido por ancho y canto útil, y luego evalúa. Pues hemos pasado de 18 a 21, de casi no aguantar nada negativos a aguantar 11 y bueno, de 14,5 pues a 15,3 en refuerzo cortante. Y ha verificado pues que la tensión rasante es acorde. Entonces, este sería el informe que sacan. En resumen, pues al final estos son los datos que ha utilizado. Entonces, si nos vale bien, si no subiríamos el espesor, en algún caso hemos hecho refuerzos mixtos en el que hacemos la capa de compresión y luego puntualmente en algún paño de viguetas pues ha metido algún refuerzo con fibra para aumentar bastante pues más el refuerzo que necesitara. Siguiente paso, pues las vigas a flexión. Las vigas a flexión y a cortante pues siguen un poco la misma política. En este caso lo haríamos con fibra de carbono, con tejidos y laminados. Los laminados lo vamos a utilizar a flexión y los tejidos a cortante. Esta sería otra sección. Una geometría, unas armaduras, unos materiales. Y funciona igual. O sea, nos va a pedir, en este caso, en temas de fibra de carbono, nosotros solemos utilizar para el cálculo el documento italiano, el 200, el CNRDT 200, y siempre acompañado del certificado de documento de unidad técnica, el 549, donde vienen todos los materiales que tenemos disponibles para intentar, a la hora del cálculo, pues ajustarnos a los estándares. Entonces, esta es la guía, es una guía que está en italiano, está en inglés y está en español, que se puede bajar libremente de la página web del CNR. Y lo más importante de este, digamos, de este cómo calcula en tema de fibra de carbono, lo que al final más importa es la máxima, digamos, deformación que es capaz de adquirir el elemento compuesto, el laminado o el tejido. Esto es porque, vamos, la formulación que hace, así como, digamos que el acero a partir del 2,5 por 1000
ya plastifica y mantiene una tensión, tensión de límite elástico, pues en el tema de los materiales compuestos, pues son lineales hasta la rotura. Y las roturas se pueden producir pues, con deformaciones de hasta el 2%, entonces bastante superiores a las del acero. Entonces hay que limitarlo, esa deformación, y esa deformación se limita por los modos de rotura. Hay 4 modos de rotura, entonces pues lo que hace el software, lo que nos va a calcular los diferentes modos de rotura y comprobar, digamos, limitar esa tensión en la fibra. El primer modo pues es un despegue en la parte final del laminado o del tejido a través de una serie de ecuaciones que están todas basadas pues, en la energía de fractura. Entonces, aquí como podéis ver en esta ecuación, que luego va a ser introducida aquí a la izquierda, pues todo depende de la resistencia del hormigón que tengamos. A mejor hormigón, mayor energía se puede utilizar para la rotura y mayor longitud óptima de anclaje, pero también en el modo 2, que es el despegue intermedio, pues digamos que cuanto mayor sea este valor, mayor tensión se puede conseguir en el material compuesto. Es una serie de ecuaciones que son las que va a utilizar. A peor hormigón, pues menos tensión, a mejor hormigón, mayor tensión. Utilizamos el material compuesto de manera más eficiente. Y luego están los modos 3 y 4. El modo 3 es un fallo por cortante, que no suele ocurrir en la edificación, es rarísimo. Es por cargas concentradas y esto suele ser un fallo que se da en ensayos de laboratorio, en el que vas a hacer cargas puntuales para romper una viga. Pero en la realidad, pues los que imperan normalmente es el modo 2, porque el 1 con la longitud de anclaje mínima, pues lo tiene solventado. Y el modo 4, que es la separación por irregularidades de la superficie, que no es un tema que podemos calcular en proyecto. Esto al final es en obra, que se tiene que ejecutar bien la preparación de superficie y todo lo que es el lisaje, el buscar regularidad del soporte para evitar pues, que al traccionar la fibra pueda haber una zona cóncava que se pueda despegar. Entrando ya un poco explicado en qué se basa un poco el software, pues vamos a ver el ejemplo de esta viga. Lo primero que nos pediría el programa pues es la introducción de la geometría, como veíamos en la vigueta. En este caso también es una sección T, pues nos pide la altura, el ancho, la altura del ala superior, y que sería el espesor del forjado, y el ancho del ala superior, el ancho colaborante. En este caso hemos tomado 750. Luego nos pediría los materiales, pues el tipo de hormigón, en este caso el factor de confianza no teníamos muchos datos y hemos decidido utilizar 1,2. La resistencia del hormigón 25, el acero 500, estos son los valores con los que va a trabajar, con un hormigón de 20,83 y con un acero de 416, y el modo de elasticidad del acero, que pues hemos puesto 200 milímetros. Y luego las armaduras, nos pedirá la armadura superior, en este caso pues lleva 4 redondos del 10, con un recubrimiento de 30 milímetros, y la inferior pues tiene 2 capas de armadura, o tiene 2 tipos de armadura, 3 Fi 20 más 2 Fi 16. El programa te va a permitir introducir los 3 Fi 20 y los 2 Fi 16, con un recubrimiento en ambos casos de 40 milímetros. Y por último ya, lo que nos va a pedir también es la armadura transversal, porque nos va a calcular el cortante. Le hemos dicho que tiene un cerco del 8 cada 15, pues número de ramas 2, diámetro de los estribos 8 y separados 150 milímetros. Cuando vamos a calcular, pues lo mismo, nos saca el momento que aguanta esa sección y nos calcula también el cortante que aguanta esa sección, 177. Luego nos sale una serie de, digamos, datos, pues posición del eje neutro, está a 4 centímetros, en la cabeza superior, deformación del hormigón, del acero, tensión en el acero superior y en el acero inferior. Y ahora nos pediría el refuerzo. Al refuerzo a flexión lo hacemos con laminados, al igual que anteriormente, pues nos va a pedir que elijamos el material. Pues también, el material tendrá que ser un poco con el DIT del sistema. Pues vamos a elegir un Carboplate 170, la carga distribuida, exposición interna. No vamos a hacer ningún refuerzo en la parte superior, solo en la inferior. En este caso vamos a colocar dos laminados Carboplate de 170/100
barra 1,4. Esto significa que un ancho al ser 2 laminados de 100, pues de 200 y una sola capa. Damos a calcular y lo que nos dice es que con ese refuerzo, pues hemos pasado de una sección que obteníamos 443 kN a obtener una sección reforzada de 529. Incremento de casi un 20%, en negativos nada, porque no hemos reforzado nada. Nos ha calculado la longitud óptima de anclaje. Esta es la longitud a partir de la que no se necesite esos laminados, porque ya te aguante el acero, pues donde tienes que prolongarlos. Y además, pues nos calcula el modo de fallo, que es un fallo de modo 2, de laminación intermedia. Nos ha calculado también la tensión en el laminado, nos ha calculado también la tensión en el acero y la tensión en el acero superior. En refuerzo cortante también nos pide que elijamos el material. En este caso hemos decidido que sea un tejido de 600 de gramaje 600, que lo vamos a hacer por bandas tipo estribos y que vamos a envolver en U. No vamos a hacer una envoltura completa para evitar tener que penetrar dentro del forjado. Este sería un poco el dibujo de la sección. Lo que vamos a hacer es un refuerzo de la parte inferior de la viga en U, que sería este tipo, y con separación pues de ancho del refuerzo 100 y lo separamos pues cada 200 milímetros de geaje. Ángulo 90 grados, coeficiente parcial de materiales 1,2 y radio de esquina 2. Y vamos a colocar pues eso, una banda de 600/10 cada 20. Calcularíamos y lo que nos dice es que el refuerzo que le estamos aportando aporta 82 kilonewtons, que sumados a los 177 conseguimos un refuerzo de 259. Si nos vale para lo que necesitamos, bien. Si no, pues lo que haríamos es pues una capa más o ponerlo continuo. Y luego ya, si no se puede, pues incluso anclarlo en la cabeza superior. Entonces es un poco ir jugando, ir echando números, los cálculos son muy rápidos, porque se puede ir jugando, ir viendo hasta llegar a la solución óptima. Este sería el refuerzo que vamos a hacer, ¿no? Se colocarían 2 laminados en la parte inferior y abrazando pues el refuerzo acortante con estas láminas. Empezaríamos el refuerzo acortante por el extremo un poco separado, a un canto útil, y iríamos colocándolo y abrazando con el refuerzo a los laminados. Siempre primero el refuerzo de flexión y luego el de collar. Ya tenemos hecho el forjado de viguetas a flexión. Hemos hecho también el de vigas y ahora vamos a ver el de pilares a flexo-compresión. Para ello vamos a hacer un refuerzo haciendo una capa exterior con HPC para reforzar este elemento. Entonces vamos a entrar en el programa. Estamos aquí. Entramos en el programa. Inicio. Vamos a elemento de hormigón. Y pilar. Normativa código estructural. Y aquí lo que nos podemos calcular un pilar rectangular, un pilar circular. Vamos a decir que queremos un pilar circular. Subo un poquito para que se vea mejor. Nos está pidiendo la altura la altura, H, 400, el ancho de 300, factor de confianza, en este caso también un 1, porque conocíamos bastante bien las características de estos materiales. Luego nos está pidiendo tipo de hormigón. En este caso encontramos que es un hormigón de 15, de 150 kilos por centímetro cuadrado. El acero es un acero de 400. Lo introducimos. Solicitaciones no vamos a introducir nada, porque veréis que en este módulo lo que hace nos va a hacer la curva axis momento. Nos pide la armadura longitudinal, los recubrimientos en X y en Y, en este caso en ambos es de 25 milímetros. Nos pide las barras en los ángulos, son 4 barras del 16, lo que tiene
en la suma de todas las esquinas, y luego en la cara, digamos, en la cara larga, que sería esta cara, la cara I, pues lleva un Fi 12. Pues iríamos aquí, una barra del 12. Esto está siempre pintando. Se me ha ido, perdón. Siempre está pintando. Entonces aquí nos ha colocado las 4 armaduras del 16 y las 2 del 12. Si nos hubiéramos equivocado y la del 16, pues hubiéramos puesto 160, pues en este dibujo pues te salen unos puntos pues, de 160 milímetros. Rectificamos de 16. Y ya si subimos a la sección, pues vemos que está ahí todo. Están las armaduras en su posición. Y te pide también la armadura transversal. Entonces, en este caso tiene estribos del 6 cada 20. Y además tiene una horquilla en el lado de las varillas del 12. Entonces, en X tiene 3, en Y tiene 2, y el diámetro son de 6 cada 200. Calculamos. Nos da las curvas axil momento, tanto en X como en Y, y la curva momento axil, momento X, momento Y axil. Nos da también, bueno, pues la posición del eje neutro. Y nos dice que el pilar es capaz de aguantar un axil máximo de 2212, con unos momentos máximos pues en X y en Y pues de 73 y de 53, tanto a positivo como negativo. Y el cortante que es capaz de aguantar pues en X de 36 y en Y de 33. Vamos a la sección reforzada, lo vamos a hacer con HPC y lo vamos a hacer con HPC, planito HPC, aquí aparecen los datos del producto, y le decimos que nos haga un recrecido de 20 milímetros en todas las caras. Entonces, 20, 20, 20, 20. Lo mismo también, si queremos meter la armadura longitudinal y transversal se podría meter, pero bueno, también, como decía anteriormente en el refuerzo de forjados, pues la gracia de este sistema es que no necesita armaduras. Calculamos. Se tarda un poquito porque está haciendo mucha operativa, pero el poquito es un poquito más y nos salen aquí las curvas, ¿no? Las amarillas, que son lo que es capaz, digamos, de aguantar el pilar reforzado. Incrementamos todas las resistencias, también comprueba el rasante y bueno. De esta al final lo más interesante es que nos dibuja estas curvas, que sería tanto en X como en Y. Nos calcularía la curva axil momento. Entonces, pues aquí sería tan fácil como si este era el pilar original, el que está en verde, y el azul es lo que conseguimos con el refuerzo, pues si tuviéramos un axil, pues por ejemplo, de 2000, de 2000, lo pondríamos aquí, un momento en X de 120, pues buscaría aquí el punto. Este sería el punto que estamos. No, el pilar original no aguantaría, el reforzado sí. Entonces, pues bastante simple el sistema de refuerzo. También, igual que en el anterior, pues también saca el informe de cálculo explicándote cómo lo van a calcular. Este sería el sistema de refuerzo. Y luego, pues bueno, este tipo de refuerzos pues tienen que ser anclados en la parte inferior del pilar, porque todo este mortero pues está reforzando a flexotracción, por lo que las tracciones que vienen por el refuerzo pues tienen que ser transmitidas pues a la zapata o al nudo inferior, y lo mismo, también habría que anclar la parte superior para que también transmitiera fuerzas un poco los casos. ¿Qué ventajas tiene este tipo de refuerzos? Pues frente a lo que sería un recrecido tradicional de hormigón, que nos iríamos a 6, 7, 8 centímetros, pues este podemos hacerlo en 2 centímetros. Hemos conseguido prácticamente doblar la resistencia del pilar, por lo que no afecta ni al peso ni a la rigidez del elemento.
respeta la arquitectura, o sea, hemos perdido del pilar 2 centímetros, incluso si podríamos haber quitado el recubrimiento de hormigón y haberlo sustituido por este material, consiguiendo entonces ninguna pérdida de espacio, y luego que se adapta a cualquier tipo de geometría, porque es un mortero fluido que se mete en el encofrado y en función de cómo sea el encofrado, pues te adaptas totalmente. Luego muy rápido, sistema sencillo para los constructores, pan encofrado, rapidez de ejecución y el desencofrado se puede hacer en las primeras 48 horas. Entonces ya en 48 horas el mortero tiene prácticamente el 50% de sus resistencias y en 72 horas pues prácticamente 75. No necesita mantenimiento, es un hormigón prácticamente impermeable y aguanta pues todo tipo de ambientes, carbonatación, perdón, ambientes marinos, ambientes de hielo y de hielo. No necesita protegerse frente al fuego, funcionaría como un hormigón a la hora de proteger la armadura. Luego es un sistema certificado y como hemos visto, pues bastante fácil de realizar el cambio. Y esto es lo que sería el hormigón. Yo creo que más o menos hemos invertido ya casi la hora. Pues si hay algún, voy a mirar las preguntas, si hay alguna pregunta. Si queréis, no sé si... Vale, aquí Sí, ves. tú lo Sí, tienes a la vista, ¿no, Pedro? Vale, sí, yo perfecto. creo Si que no, que se ve en pantalla, ¿no? eh, bueno, no, se sigue viendo tu presentación, ¿eh? Vale, pues bueno, Sí. aquí veo una pregunta de Mario Pioli, Mm. que habla de todos estos materiales de refuerzo tienen alguna validación para el continente americano. Pues sí, trabajamos allí, se trabaja, aquí hemos visto, allí se trabaja con la American Concrete Institute, con la ACI, Mm. y muchas de las partes del software pues están hechos, así como hemos visto en el refuerzo de laminados y de tejidos, allí se trabaja con la ACI, con la 440. Entonces sí, eh, si quieres o tienes interés, me mandas un correo, un mail y te pongo en contacto con el responsable para lo que es toda la zona de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Y él te podrá informar mucho mejor. En el ejemplo 1 que hizo, no habría que proponer conectores de vinculación entre el forjado existente y la capa de refuerzo a colocar. No, solo trabaja por adherencia. Esta es una pregunta de Florencia Díaz. Trabaja Mm. por adherencia. Entonces no hay que colocar ningún conector cuando tenemos hormigón. Si acaso lo que se hace es algún conector perimetral para que también que haga el efecto de diafragma, que una también los muros con el forjado, que serían unos anclajes directamente en paralelo a la superficie. Eh, Nada más, no necesita conexiones. Luego veo aquí otra pregunta. Francisco González, varias dudas. ¿Es necesario que los aplicadores de los refuerzos con materiales MAPEI estén homologados? A ver, el tema de homologados es un tema que lo hemos hablado muchas veces. Nosotros MAPEI no homologa, porque nosotros lo que hacemos es damos trainings, enseñamos y lo que hacemos, pues, digamos, hacer una carta en la que decimos que el aplicador, de cierto aplicador que ha recibido el curso, pues que se le ha dado un curso, Mm. pero homologar no hay homologaciones. Eh, ¿Tienen que estar homologados? Pues normalmente, si trabajan con producto MAPE y han hecho sobre todo estos sistemas de refuerzo, pues mejor. Si no, pues lo que se les hace es darles una asistencia en la obra, enseñarles cómo funciona el sistema, estar con ellos, arrancar la obra. No Y suelen ser sistemas muy complejos. bueno, imagino que les debéis dar tipo o algún certificado de la formación que han recibido con vosotros, ¿no? Exactamente, Sí, vale. sí. Se da un Mm. certificado diciendo pues, que se ha hecho la formación por las personas que lo han hecho. Bueno, suele ser lo habitual. Mm. Bueno, Luego, te dejo que ahí Francisco te ha dejado sí, veo aquí un paquete. forjado unidireccional con Mm. viguetas pretensadas que presentan corrosión de los alambres. ¿Se podría reforzar con fibra de carbono? Sí, se podría reforzar con fibra de carbono. Para ello, pues limpiar todo lo que se pueda y pasivar las armaduras y luego reforzar con la fibra, tapar con mortero de reparación estructural y reforzar. Sí se puede hacer una vigueta pretensada. De hecho, se hace. Y luego tengo un forjado reticular debidamente armado en todas las direcciones, excepto el armado inferior longitudinal.
que por error no se ha ejecutado. ¿Sería una solución factible reforzar colocando fibra de carbono en la cara inferior? Sí, sería adecuado. También decimos un poco en el tema de la fibra, eso de que no se haya colocado ninguna armadura, pues hombre, normalmente lo que no se coloca es la armadura de refuerzo, se coloca la armadura base y a lo mejor la que se les ha olvidado es la de refuerzo. Yo siempre digo, en fibra de carbono o en cualquier sistema, reforzar más de un 50% de lo que aguanta ya de por sí esa sección, las normativas o los códigos de buenas prácticas no lo aconsejan. Entonces, si tengo un forjado en el que tengo que duplicar la capacidad, a mí no me gusta, sobre todo en el tema de fibra por el tema de fuego, porque no dejan de ser unos refuerzos que van pegados. Entonces, frente al fuego, pues va muy mal, porque la de resina, la fibra de carbono no tiene problema, pero la resina a partir de los 60, 70, 80 grados, más o menos, empieza, digamos, a volverse, a pasar la temperatura de transición vítrea y su comportamiento no es rígido. Entonces, pues habría que protegerlo y tener mucho cuidado. Y luego dice, el programa hace también mención al proceso de ejecución. No, para eso tirar luego de la ficha de sistema que está dentro del manual, del manual de refuerzo. A mí me llegaban consultas por otro lado, todo quizá referentes a lo que comentabas más al principio de los refuerzos con malla. Los ejemplos que tú ponías era con muros de fábrica. No Sí, sé si tenéis alguna referencia, pues no sé, con muros de piedra o con otros materiales. Ese es sí. un poco... Ahora pasaremos a obra de fábrica. Ajá, vale. Te hemos perdido la imagen, ¿eh, Pedro? No sé si lo Sí. ves. Vale, vale, vale. Y luego, bueno, la norma colombiana en NSR10. Ujú, No, no, yo por lo menos no. Ya, para lo que es Latinoamérica, yo os pasaría el que lo necesite, que me mande un correo y le paso un contacto de allí. ujú. Porque muchas veces son normativas que se parecen mucho a las normativas americanas o europeas o incluso de España, pero no, la verdad es que este Vale. caso lo desconozco. Luego, ¿tenéis asistencia técnica y personal de formación? Sí, o sea, Ujú, contactar con nosotros y eso se lleva a cabo. ujú. ¿Se puede ingresar un nuevo material de refuerzo fuera de los persistentes? No, 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 son los que hay. O sea, en el desplegable aparecen los que solemos utilizar. Ujú. Y vi que habla de anclar las láminas de fibra al inicio, al final de las columnas. Pero esto puede alterar la capacidad cortante de la viga. Mm, No, o sea, estamos hablando de anclar el, el refuerzo con mortero. Y no, porque son taladros de pequeño diámetro que luego se rellenan de resina y además va con metal. Entonces no afecta la capacidad de la viga y nada más. Vale, pues sí, veo que no hay más consultas. Bueno, pues nos hemos ajustado bastante al Mm. horario previsto, o sea que perfecto. Sí, pues no sé, si no hay nada más, oye, No, Pedro. ahora vamos a Ah, continuar con el refuerzo de obra de vale, vale, fábrica. vale, vale, perdona. Sí, 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 claro, que me habías dicho que tenías Sí, ese el intervalo. primer bloque, Perfecto. más o menos, que es como más complejo. Ujú. Y ahora vamos a ver un poquito de refuerzo de obra de fábrica. Vale, adelante, Entonces, pues cuando quieras. refuerzo de obra de fábrica, pues como comentamos, tema de morteros y mallas, Ujú, que son los sistemas que solemos utilizar. En este caso, normativa que nosotros utilizamos en España es el Código Técnico de Edificación, documento básico de seguridad estructural obra de fábrica, y normativa de cálculo de refuerzos de muros de, de obra de fábrica no hay en España. Entonces nosotros la que cogemos es la italiana, que es el documento técnico 200, perdona, ahí pone 2015, es 215 del 2018, en el que explica un poco cómo realizar esos refuerzos y cómo calcularlos. El refuerzo casi siempre va a ser de un elemento de obra de fábrica porque tenga una necesidad de flexión y que no es capaz de aguantar. Entonces, en este caso, primero vamos a ver el refuerzo de una pilastra de ladrillo, que lo que vamos a hacer es funcharla. Se puede funchar con fibra de carbono a través de, como veíamos como se conoce en
en lo que sería el hormigón, o se puede zunchar con mallas y morteros, que es lo que se prefiere para que siga manteniendo la trazabilidad del elemento, no sé, como más sano. Entonces vamos a ver simplemente en el software cómo introducir estos datos. Entramos dentro del programa. Voy a abrir ya dentro de los que yo tengo de proyectos guardados. Voy a abrir un caso. Pilastra de ladrillo. Ya le he introducido los datos, ¿no? Factor de confianza aquí a 1,2, 3,2 de resistencia, densidad de la fábrica, coeficiente de seguridad de materiales, 2, rectangular de 450 por 400 y el esfuerzo, necesitamos un esfuerzo de 280. Aquí calcula, es bastante fácil este caso, 240 es lo que aguanta esta columna y la queremos reforzar. Entonces vamos a hacerlo con malla y mortero, que se llama Mapegrid C220, la malla y un mortero HDM Maxi. Exposición interna, una capa y espesor del mortero más la fibra, pues 15. Vas a calcular y este es muy rápido porque directamente lo que te dice es lo que consigues, ¿no? Que consigues llegar a casi los 300 en el zunchado. Verifica, necesitábamos 280 o qué. Esto es lo mismo, descargaríamos el informe, es bastante sencillo. Y luego sería el refuerzo de muros de obra de fábrica. Entonces, en este caso, pues bueno, un refuerzo de muro de fábrica, tenemos un espesor de 40, una serie de ancho, altura, tipo de fábrica, resistencia media de la fábrica, y lo mismo este se puede hacer directamente con el programa. Entraríamos en obra de fábrica y dentro de obra de fábrica lo vamos a hacer con el CNR, con el documento técnico 215 italiano. Nos pide el tipo de fábrica. Aquí aparece cuando voy a desplegarlo. Aquí cuando desplegamos pues nos sale una, digamos, tipología de fábricas tipo, que sería pues la fábrica desordenada, mampostería concertada, piedra cortada. Abajo aquí aparece ladrillo macizo, mortero de cal. Nivel de conocimiento de la fábrica, pues lo mismo. Si has hecho muchas pruebas, pocas. Bueno, vamos a suponer que hemos hecho pocas pruebas. Que el factor de seguridad hemos dicho que era 2. Que es un mortero malo y que además el núcleo es pobre. Y entonces aquí lo que nos dan son los datos de lo que va a utilizar para el cálculo. Entonces va a utilizar una resistencia a compresión de la fábrica de 0,54. Le daremos la altura que tenía, 2,75, todo en metros, 2,50 de ancho, 40 centímetros de espesor. Y aquí nos va a pedir las cargas de diseño. Entonces, dentro de las cargas de diseño, las tenemos aquí, 60, 90. Aquí hay que dar la anchura total del muro de 2,5, pues 60, 90, 8 y el cortante 32. Coeficiente de deformidad en el plano, pues 1 si está bien apoyada y 2 si está empotrada, pues vamos a suponer que está algo empotrada, semi empotrada. 1,5 y calcularía. Aquí funciona un poco como en el tema de los pilares, que lo que nos saca son las curvas. En este caso, pues bueno, la cortante más o menos está, pero lo que le falla es un poco el momento en su plano. Y el momento fuera del plano, pues también está dentro. Iríamos a la opción de cálculo analítico, tipo de refuerzo, la
la malla con el mortero, salen todos los datos que tiene ese sistema. Tipo de refuerzo vamos a hacerlo continuo. Superficie reforzada sobre una cara, con una capa y con un ancho de 2,50. Podríamos hacer una inyección porque si el núcleo es pueblo se puede consolidar. En este caso no lo vamos a hacer. Y te pide la exposición interna. Estos son los datos de los que parte, 0,54. Calcularíamos. Y al final lo que nos ha dado, pues este es el tipo, el refuerzo que nos hace, pues ya entraría el momento en el plano, el cortante lo aumentaría y bueno, y este también, el cortante fuera del plano. Y lo mismo, nos permitiría descargar el informe y hacer todo. Y bueno, ya en estructura de madera, pues lo mismo. Nos permite el refuerzo de forjador de madera. Vamos a ver un poquito el módulo, que sería ya el último caso. En este también ya lo he introducido. Proyectos guardados. Y de los últimos, pues el forjado de madera. Así como en los otros es un cálculo de secciones, en este, al ser siempre forjado y apoyado en los forjados de madera, pues nos va a hacer un cálculo incluso de lo que serían las tensiones, introduciendo la longitud de la viga, 5 metros, el interés entre vigas, medio metro, ancho de la base 80 centímetros, altura 220 centímetros, espesor del entablado, si tiene un entablado va directamente, va a ir el refuerzo encima de la viga, sin ningún entablado. Nos pide las características de la madera. Aquí si se abre el desplegable, pues aparecen todas las tipologías de madera. Las coníferas, las D, las GL, las laminadas, vamos. Y luego, pues, diferentes materiales, abeto, pino, conífera. Se han introducido todas las que aparecen en código técnico de la edificación estructuras de madera, que es igual que el Eurocódigo 5. Y aquí aparecen los datos de esa madera, clase de servicios, si es interior, exterior, con humedad, cargas que tiene que soportar forjado. Se hace la combinación de cargas, calcula y, bueno, y luego la sección reforzada vamos a hacer con HPC. Le vamos a decir que ponga 20 milímetros. Aquí los diferentes materiales, HPC Floor, características del conector. En este caso sí que hay que conectar. Hemos utilizado un conector que tenemos nosotros, que es el que aparecía en la fotografía, que es una hélice. Le introducimos 8 centímetros, separación ponemos 20 centímetros en la parte, digamos, más cercana a los extremos y 400 en la parte central. Calculamos y lo que te viene a decir, bueno, pues que todo tiene que estar ok. Hay una que está un poquitín, aquí le falta un poquito, bueno, está prácticamente en 1, que podemos dar por válido. Aquí se sacarían los esfuerzos, podríamos descargar el informe. Y aquí viene un poco, en este caso está en inglés. Y no es lo mismo. ¿Qué normativas ha utilizado? ¿Cuáles son los valores que le hemos introducido? Y ya pues los materiales que la madera, cómo calcula, diseño, un poco ahí vienen todos los valores y va dándonos pues todas las ecuaciones, las va dando los resultados. Hace los dibujos y bueno, y cómo calcula en todos los parámetros. Y bueno, al final todo tiene que estar ok. Aquí era el único que nos da un poquito mal, que prácticamente está en 1.
y ya pues ya terminaríamos. Aquí veis un poco cómo se ejecuta, cómo se colocan los conectores, se coloca un elemento que separe la madera del mortero que vamos a introducir porque ya está conectado y se vierte. Y nada más. Vamos a ver si hay alguna pregunta ya para ir cerrando. Sí, aquí veo una que dice, en caso de fábricas que se encuentran revestidas con un mortero, ¿puede aplicarse el revestimiento de refuerzo sobre él? Pues si está bien agarrado, no habría ningún inconveniente. Pero hay que comprobar que esté bien agarrado. Si no, es mejor ir directamente a ladrillo y quitar revestimientos. Pero si está bien agarrado, se podría ir directamente a ese mortero. Comprobar la adherencia del mortero, de este mortero antiguo y que esté en buen estado. Si no, sí se podría hacer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, un poco. En resumen, pues bueno, simplemente os enseño el programa. No, tenemos poco tiempo y bueno, pues si queréis profundizar en algún caso concreto, tenéis aquí mi correo electrónico, pedromadera@mapi.es. Cualquier documentación, información, pues pedírnosla libremente, que bueno, pues tenemos mucho más de lo que hay aquí. Y luego pues es un software, pues eso, que hay que irlo utilizando y ver. Vale, perfecto. Sí, yo ahora pondré la despedida, volveré a poner la presentación que tenía al inicio, donde estaba tu correo y también el código QR por si alguien quiere pedir información sobre el máster en estructuras de edificación, que realmente pues también conecta en todo lo que hemos estado viendo. Muy bien, pues mira, vamos a aprovechar para un segundo. Vale, y ahora ya lo tengo aquí. Vale, perfecto. Ya, yo creo que ya lo tenéis. Pues nada, Pedro, muchísimas gracias por tu colaboración, por la presentación que has hecho, a ti, a Mapei, por todo este contenido que hoy nos habéis presentado y bueno, espero que en el futuro podamos seguir repitiendo experiencias como esta. Muy bien, pues muchísimas gracias. De acuerdo, Pedro. Pues nada, y a todos los que nos han estado siguiendo hasta ahora, la verdad es que un número realmente importante de personas que hemos tenido asistiendo a la presentación, pues muchas gracias por su asistencia y como os decía, yo os voy a... Ahora hemos tenido unos minutos... Exacto, aquí está. Espera, no. Aquí tenemos a Pedro y su correo por si queréis tomar nota y hacerle cualquier consulta. Lo dejaré unos minutos y luego vuelvo al del código QR y bueno, por nuestra parte eso fue todo. Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. Buenas tardes, Pedro.